Y de repente pues me veo entrenando con el primer equipo la pretemporada, con Fabián Barthez, Fran Ribery, bueno, Drogba se acaba de marchar, estaba Nasri también. Sí, sí, de hecho ese verano igual me salen un montón de equipos que se interesan por esa, porque GQD, pues que no me acuerdo si entre los 5 primeros máximos goleadores de toda la previa de la Europa League. Se fue todo al traste ya te digo, su actitud. Fue en este penalti, yo le fui a quitar el balón y él, pues cuando le quito el balón, me propina un puñetazo. Así, sin mediar palabra. Entonces, claro, mi reacción es, pues, obviamente, responderle con otro puñetazo. Si tú lo extrapolas, o sea, tú te dejas ver cómo eres y con esa efusividad y lo vives de la manera que él lo vive, si como jugador no sabes quitarle importancia, pues obviamente te afecta. A mí no me afecta porque yo ya estoy curtido en mil batallas y yo sé que lo que dice no lo piensa. No lo piensa ni lo cree. Pero ¿qué pasa? Que ese forofismo, por así decirlo, de que es algo suyo, de que él quiere que las cosas vayan bien, pues al final hace que a los jugadores les afecte. Bienvenidos un día más a Fútbol de Culto, en el que el invitado de hoy es un trotamundos con más de 20 años de carrera y que ha metido 1.000 millones de goles. Hoy estamos con Dani Segovia. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Fran. Gracias. Bueno, después de todo esto movido, que no sé cuándo saldrá el podcast exactamente, pero justo has cambiado de equipo, vamos a ir un Sí. poquito más para el principio. ¿Cómo comienzas tú en el fútbol? ¿De dónde eres y demás? Bueno, yo soy de un barrio de Madrid, de San Blas. Ahora mismo, bueno, ahora está el Wanda Metropolitano, pero antes era lo que era el antiguo estadio de La Peineta. Y bueno, yo vivía ahí con mis padres y me formé en el equipo de mi colegio, en el DOSA. De ahí pasé a la escuela de fútbol, la AFE, donde, bueno, pues tuve que superar unas pruebas y tal cuando era pequeño. Ahí entré con 9 años y a los 13 me firmó el Rayo Vallecano. Y entonces, pues en el Rayo me tiré pues en todas las categorías, desde cadetes hasta que llegué a debutar con el primer equipo en el 2004. Y todos esos años que estás en filial, iba a decir, en la cantera, no sé, cómo te veías de valorado? O sea, ¿cómo ibas pasando cada categoría y demás? Pues bueno, pues mira, es verdad que cuando me llama el Rayo Vallecano, a mi padre, bueno, yo es verdad que en la AFE, en la escuela destaqué muchísimo y de ahí a que a mi padre pues le llegara la oferta, porque antiguamente te mandaban una carta, no, no existían los teléfonos móviles. Tuvimos la suerte de que le mandaran la carta del Rayo, del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Joder. Y fue muy curioso porque mi padre, pues, eligió el Rayo Vallecano. Aconsejado por mis entrenadores que tenía, tal, bueno, pues dijeron que era la mejor opción porque iba a jugar más y, pues, cosas de la vida, ese primer año jugué muy, muy poco en el Rayo. Era mi segundo año de cadete y es verdad que pese a jugar poco, pues cada vez que salía metía gol. Entonces, bueno, acabó la temporada y mis padres dijeron que me tenía que ir a otro sitio, a otro lado, a jugar más. En el Rayo dijeron que no, que apostaban mucho por mí, que este año de primero de juvenil iba a jugar todo y bueno, y es verdad que así fue y los 3 años de juveniles, pues llegué a anotar, a meter casi 100 goles entre los tres Hostias. años. Sí, sí. Faltando siempre como 5 o 6 jornadas para acabar la liga, me subían con el de un año más, con el Nacional y con el Nacional luego al División de Honor y así. Y bueno, hasta que la verdad que me sentí muy valorado, hasta que ya di el paso al filial, al Rayo Vallecano B. Y bueno, la verdad que siempre me he sentido muy querido, muy bien tratado, hasta el punto de que, bueno, entrenaba con el primer equipo, logré jugar Copa del Rey con 19 años contra el Mallorca. Bueno, la verdad que fueron años muy bonitos y logré el sueño de poder debutar cuando estás en una cantera. Es verdad que ese año el Rayo estaba en Segunda B, en la antigua Segunda B,
Pero bueno, quedaban jugadores todavía pues que estaba Irinei, por ejemplo, Amaya, había muchos jugadores de nivel que todavía se habían quedado en segunda B. Entonces, para mí era una ilusión muy grande poder debutar con ellos y encima debuté y logré debutar con gol también. Así que fue fantástico. O sea, entiendo que por todo esto de los goles tú has jugado siempre delantero, ¿no? Desde pequeño hasta ahora, claro. Sí, toda mi vida es verdad que he sido delantero. Nunca he probado en otras posiciones. Siempre, es verdad que siempre he sido grande. Creo que también eso me ha hecho, pues lo típico, que cuando antiguamente eras grande, pues o portero delantero, pues delantero. Y siempre se me ha dado bien y siempre he metido goles, la verdad, y de ahí que nunca haya optado por otra posición. Y una vez que ya está, como tú dices, en dinámica del primer equipo, ¿cuánto tiempo aguanta, por así decirlo? O sea, ¿cuánto tiempo estás así? Pues yo llego a jugar, o sea, alterno el filial con el primer equipo, llego a jugar 8 partidos con el primer equipo. Vale, Entre Liga y Copa del Rey. Y logro hacer 2 goles, y luego, pues nada, sigo alternando entrenamientos, pero ya juego con el filial. Ya vale. yo creo que mi último partido con el primer equipo creo que es por febrero o marzo y ya no vuelvo a jugar con el primer equipo. Pero bueno, ese año hago 13 goles con el filial en tercera división y 2 con el primer equipo. Claro, y yo a ella te quería preguntar, porque yo ese paso, que quizá hay menos información tuya, que es el siguiente, ¿no? Que es el que más me sorprende, ¿no? El más rocambolesco, ¿cómo llega? O sea, ¿el Rayo te quería dar minutos fuera? ¿Quería... ¿En algún momento intentó que te quedara allí en el equipo? ¿Cómo surge todo? Pues esa temporada, acaba la temporada, la 2004-2005, y a mí me quedaba otro año de contrato con el Rayo. ¿Qué pasa? Que bueno, el representante que tenía por aquel entonces, pues bueno, yo era muy joven, la verdad, acababa de cumplir 20 años, me vende una película, claro, tú imagínate, en esa época no había WhatsApp, no había internet, iba súper Claro. justo, no había información casi absolutamente de nada. Y me dicen que hay una opción de poder irme al Olympique de Marsella. Entonces, pues claro, a mí me encanta el fútbol, siempre me ha encantado y a mí vamos, para mí era un sueño poder ir a jugar a un equipo así. Y entonces lo que hacemos es irme cedido con una opción de compra. Vale. Pues nada, allá que marcho, llego allí a Marsella y bueno, pues imagínate. Yo sin hablar francés, absolutamente nada. El inglés sí, lo chapurreaba un poco, pero allí tampoco en Francia, en Marsella, no hablan mucho inglés y tal. Y de repente, pues me veo entrenando con el primer equipo la pretemporada, con Fabián Barthez, Fran Ribéry, bueno, Drogba se acaba de marchar, estaba Nasri también, que luego estuvo en el Sevilla y tal. Bueno, una experiencia, la verdad, que estupenda, pero según van avanzando las semanas, pues, yo veo que no llega mi ficha, por lo que o sea, el transfer como que no llega, tal. Total, que ya me meto en agosto, última semana, y me dice mi entrenador del filial, porque allí, se llama reserva, el equipo reserva, Ujú. me dice: "Oye, mira, que para el próximo partido no te voy a poder alinear porque no tenemos tu ficha o tu transfer no ha llegado". Claro, antiguamente lo que te digo, no había WhatsApp, tal, llamadas internacionales costaban una pasta, no había roaming, o sea, era una locura. Total, que cuando me quiero dar cuenta, me quedo fuera de plazo ya de mercado y sin ficha, porque no logran pues, no consiguen tramitarlo. O sea, pero todo ese Bueno, tiempo que estás allí, tú todavía no habías firmado nada, como sí, tal. sí, yo lo firmé en Madrid, yo firmé en Ah, vale, Madrid vale. todo. Firmé la cesión y todo, lo firmé en Vallecas, la opción creo que el Olympique de Marsella tenía que pagar si quería comprarme en propiedad, no sé si eran 2 o 3 millones de euros, Pero la tal, ficha no estaba. pero la ficha no está. O sea, yo me fui Joder. allí sin ficha y sin nada. Claro, luego, yo ahora lo pienso y digo: "Hostia, qué locura", ¿no? Pues, esto es Sí. impensable ahora con la experiencia que Claro. con la experiencia que tengo y con toda la información que hay, es imposible que ahora pase. Pues a mí me pasó, claro, hace 21 años ya. No, no, Es claro. que la vida cambia muchísimo. Entonces, pues claro, yo me quedo allí entrenando igualmente con el primer equipo y tal, pero sin poder disputar partidos oficiales. El Rayo se entera, no sé cómo,
Claro, me imagino que alguien se lo diría o no sé, y me llama y me dice: "Oye, no podemos consentir que un jugador cedido nuestro esté así sin jugar". Y Claro. entonces, pues, en noviembre, hablo con ellos y vuelvo al Rayo, ficha de primer equipo, pero para jugar en el filial otra vez en tercera. Buah, Y bueno, pues ese fue el primer desengaño que tuve en el mundo del fútbol, porque claro, no claro, yo tenía un montón de cosas ese verano. O sea, imagino, claro. todos los filiales de España, todos, cuando te hablo de todos, Español, Villarreal, pues mira, una mala decisión, eh, me hizo bastante daño futbolísticamente. Al final es como la vida, si tú tomas decisiones en tu vida, pueden ser buenas o malas, te condiciona el futuro, obviamente. Entonces, bueno, pues esa fue mi primer gran desengaño, como te digo. Claro, porque allí cuando en teoría estás firmando, bueno, firmas incluso, ¿qué te decían? Que era como para estar en el filial, pero oye, quizás dinámica primer equipo. Sí, claro, sí, sí. La idea era, había un español allí ya que mi representante había hecho lo mismo con él, que era Coque, un malagueño que Ah, sí, 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 sí. venía del Málaga B y tal, y lo mismo, pues del Málaga B al filial del Olympique de Marsella, pero al final, pues entrenando y tal, Claro. consigue hacerse hueco en el primer equipo y se queda. Pues querían hacer lo mismo conmigo. Entonces, claro, yo firmo todo, me acuerdo que como si fuese ayer, que lo firmé todo en las oficinas del Rayo y sí, sí, contrato de cesión, bla, 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 bla. Pero claro, el Rayo ya se desentiende de todo eso, de Claro. tanto de mi ficha, del transfer, lo que tiene que hacer son el club al que has cedido. Entonces, pues ya te digo, que muy mal todo. Obviamente, cuando llegué a España, pues despedí al representante que me engañó, que nos engañó y bueno, pues ese fue mi primer desencuentro con el fútbol y con los representantes también, obviamente. Claro. Y antes de pasar a, bueno, encadenar varios equipos en segunda B, ¿cómo Sí. fue para ese chaval de 19 20 años, no sé, encontrarte allí con Narri, con Barthez, un campeón del mundo con Francia? ¿Cómo, no sé, cómo eran esos entrenamientos? O sea, con todo el respeto, que es un histórico en España, estabas en el Rayo, claro, pasas Sí, un sí. Marsella. ¿Cómo era eso? Pues fue una locura. Desde que llegué, por ejemplo, al centro de formación, que se llamaba, bueno, la Ciudad Deportiva, es una. Yo hace muchos años, obviamente, desde entonces no la he vuelto a ver, pero tú imagínate, el Rayo no teníamos ciudad deportiva. Claro. Cuando yo estaba, no había ciudad deportiva, entrenábamos en la Torre. Hay una ciudad deportiva con 200 campos, artificial, natural. Bueno, para que te hagas una idea, yo empecé a jugar en césped artificial en División de Honor, en el Rayo. Joder. O sea, toqué el artificial División de Honor y en tercera en el Rayo B. Buah. Antes era todo tierra. Claro, llegó allí, unos campos, eh, restaurante dentro, bueno, material deportivo, una locura. Y luego, claro, pues imagínate entrenar con esta gente. Yo alucinaba. O sea, y lo mejor era luego cuando acababa el entrenamiento me cogían, como estaba Coque: "Venga, niño, vamos a tomar algo, tal". Y yo decía: "Ostras", digo, que yo estaba jugando en el Pro Evolution con Barthez, ¿eh? Claro. Digo, es una locura. Y bueno, pues la verdad que fue una espinita al final porque, joder, incluso sin jugar yo me quería quedar. Yo quería que arreglaran los papeles, pero claro, el Rayo se cansó, se molestó bastante con esa situación, porque obviamente fue un fallo del Olympique de Marsella y de mis agentes en ese momento. Y bueno, pues tuve que volver de Olympique de Marsella al Rayo a tercera. ¿Y a qué, bueno, a cuál te fuiste? ¿Te quedaste en el filial ese primer año? ¿O ya te fuiste a otro equipo? Me quedé en el Rayo, en el filial. Sí, sí, yo tenía Claro. el Rayo me renovó, me hizo un nuevo contrato de 2 Ah, vale. años. Ese año me dijeron que con el filial, o sea, ficha de primer equipo, pero que jugase con el filial, era el entrenador del primer equipo era Mitchell, Claro, sí. el de la Quinta del Buitre y tal. Y ya al año siguiente ya, primer equipo. Así que, ¿Y cómo te fue, claro, después de esa subida y bajada de emociones, cómo fue en pues tercera? nada, llegué al Rayo también, pues desde noviembre al Rayo B y metí, no sé si 14 o 15 goles otra vez en tercera. Y al año siguiente empecé la pretemporada, claro, yo ya era jugador del primer equipo, vino Pepe Mel de entrenador. En el primer equipo éramos como 4 o 5 delanteros, Joder. Armentano, Raúl Molina, Del Recre,
Diego Torres, que venía a ascender con el Nastic a Primera División y lo firma el Rayo en Segunda B. Bueno, 4 o 5 delanteros y yo la última semana así de cierre de plazo, como veo que creo que no voy a tener muchos minutos, me marcho cedido al Fuenlabrada, Segunda B. Vale. Y bueno, pues ese año me sale igual, me sale fatal, porque me voy cedido y no tengo muchos minutos, discuto muchísimo con el entrenador. Buah, yo era un crío, yo tenía 21 años, fíjate. Tengo una mala relación con el entrenador de aquel entonces y bueno, pues no creo que meto 3 goles o 4 y nada, y el Rayo ese verano, cuando acaba la temporada en el Fuenlabrada, no oficializa mi vuelta de la cesión y quedo libre. Y entonces, pues ya desde entonces me quedaba otro año de sub-23, pues ya dando vueltas por la segunda B. Claro, y como último año de sub-23 fuiste buscando filiales, ¿no? Que es lo que suele hacer mucha gente, o era yo ya quiero un equipo senior, normal, una vida Eh, estable. Sinceramente, tenía representante y al final quedas un poco a merced de los representantes. Es que es duro decirlo, pero cuando eres yo ahora lo veo, claro, en otra perspectiva, con otra edad. Y claro, mi padre, por ejemplo, no tenía la experiencia que yo pueda tener ahora. Claro, Mi padre, claro, mi padre era una persona, un currante de toda la vida, pues le venía un representante que, claro, pues al final, ¿qué haces? Pues tú piensas, "Jo, sabrá más que yo, obviamente, que lleva en el mundillo toda la vida y tal". Pues al final, el representante me dice que me vaya a Algeciras, a Segunda B, a un equipo de, bueno, a ujú, Algeciras. sí, sí. Y voy para allá y y 5 meses sin cobrar, Con 21 años ya. con 22. Joder, qué follón más temprano, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Yo que nunca había vivido esa situación, imagínate en un vestuario con gente ya veterana, Claro, gente curtida, que venía incluso de Segunda División, tal. Yo venía con un contrato. Es que aquellos años en Segunda B se pagaba unas cosas, unas cantidades que a día de hoy, pues ya eso ha sí, pasado algunos me lo han contado por aquí, que es dinero de las constructoras y de, ha claro, sí, pasado sí. a otra vida, claro, pero claro, llegas allí, cobré agosto y ya no volví a cobrar. Buah, Entonces, claro, pues una situación súper desagradable, tal. Por aquel entonces la AFE ni existía, yo creo, o si existía, no, no sí, no tiene ese hacía, poder, claro, no todavía. tenía ningún poder, ni estatutos, ni nada. Allí tú sin cobrar 3 o 4 meses y, bueno, lo que hizo el equipo, me acuerdo que fue encerrarse en el vestuario a dormir. No jodas. Sí, sí, sí. O sea, como mecanismo de presión y tal, venga, vamos a encerrarnos. Creo que el canal de Televisión 4 acababa de los deportes de 4, creo que fue su primer año como en emisión y vinieron a grabarnos. Bueno, bueno, una locura aquello. Y nada, a mí en enero me llega una oferta del Zaragoza, del filial, y me dijeron que si quería irme, que tenía que perdonar todo lo que me adeudaban. Así, sí, sí. Y nada, pues obviamente lo perdoné y me marché al Zaragoza, al filial. Claro, pero no es tan fácil, porque al final una persona que tiene, no sé, 30 años y que ya tiene una carrera, ha generado un dinero, pero es que tú con Sí, 20 sí, o 21 años y de filial en filial es que prácticamente pues no tendrías. O sea, sí, nada. sí. Ya te digo que fue una situación dura, pero bueno, me marché allí al Zaragoza, es verdad que cobrando también muy bien, con un contrato de temporada y media. Y pues nada, el equipo estaba en primera división y fue una experiencia también muy buena porque entrenaba con el primer equipo. Ah, 2 días o 3 a la semana, los miércoles y los jueves, incluso algún viernes, estaba Irureta de entrenador y claro, el amigo, Zaragoza tenía un equipo, bueno, Sergio García, Diego Milito, ya Ayala, ves. Piqué estaría por Oliveira. allí a lo mejor y todo, ¿no? Todavía. ¿Quién? Piqué estaría por allí en ese momento, No, igual no, ¿no? Ya Piqué no. ya había salido. No sé, D'Alessandro, Ah, Aimar, hostia, es verdad, Aymar todavía. así que fue increíble poder entrenar con ellos, la verdad. Era una locura. Y luego, nada, el filial estaba en tercera. Y bueno, pues en el filial se nos dio mal porque la Liga de Zaragoza, obviamente el nivel no es muy fuerte, la liga, el grupo de allí. Y la idea era que subir al filial. No se nos dio bien.
el primer equipo baja a segunda división Buah, ese verano. Y total, pues que entra otra directiva y tal, y a mí me dicen que me tengo que ir. Y me he quedado todavía un año de claro. contrato. Pues nada, pues otra vez hacer las maletas y tal, y bueno, no es que me fuera yo, es que me despidieron, faltando, pues, yo creo que un día o 2. Claro, me despidieron y imagínate, pues ya está, todas las plantillas estaban cerradas, tal. Me quedé sin equipo el 1 de septiembre o el 2 de septiembre, no sabía dónde ir. La verdad que muy, muy mal, muy mal. Ese fue un bajón bastante grande. Y acabé en el Pinto, aquí en Madrid, en tercera otra vez. O sea, de rozar, ya te digo, de rozar el fútbol profesional y tal, a otra vez al barro, a entrenar a las 8:30 de la tarde. Claro, porque la gente Bueno, trabaja durante el día, claro, claro. Buah, la verdad que un viacrucis fue aquello. Y bueno, pues como a mí siempre me ha gustado el fútbol y nunca me he rendido, pues dije, bueno, pues me toca estar aquí ahora, pues venga, hacer lo que sea, esforzarme a meter goles. Empecé a meter goles otra vez en tercera, no sé si metí 12 o 14 goles otra vez. Y ese verano me firmó el Conquense en segunda vez. claro, y en el Conquense ya un poco más estable, ¿no? Imagino Sí, ya sí, una situación, una en, temporada entera, tranquilo. en el Conquense ya en segunda vez otra vez, pude hacer un buen año, pese que no era titular indiscutible, pero metí 8 o 9 goles en segunda vez. Y eso me dio para que el Baleares se fijara en mí, y bueno, me hizo una oferta también muy, muy buena económicamente y fui para allá. Y bueno, el año tampoco se dio bien. En lo deportivo, el equipo estuvimos ahí casi rozando con los puestos de abajo, el equipo se salvó al final. Pero bueno, yo ya estaba cansado pues de la segunda B y tal, y me viene la oportunidad de marcharme a Austria. Y bueno, pues ya te digo, esa fue la mejor decisión que he podido tomar en mi carrera. Es verdad que tomé muchas malas, pero hubo una que, que acerté y bueno, fue el hecho de ir para allá y ahí la rompí, la verdad, y bueno, y empecé a hacerme un nombre y pude cumplir el sueño, bueno, muchos sueños de poder jugar competición europea, jugar en primera, pagar un traspaso por mí. Bueno, la verdad que muy contento. Claro, ¿y cómo llega esa opción de Austria? Porque claro, tú eres un chaval que está ahí en segunda B en el Baleares. ¿Tú tenías ya un representante fijo? ¿Te llega por ahí o te siguen Me, llegando de me lle- intermediario? Me llega a través de un compañero, ex compañero de amigo del Conquense, me dice, oye, hay un representante que está llevando allí españoles, gente incluso españoles de segunda división y tal, y joder, la verdad que les está yendo bien y tal. Le digo que si estás interesado, le dije, sí, sí, y tal. Y me llamó y fui a prueba, ¿eh? Primero fui a prueba 3 días. Joder, Y dije, va, me da igual, voy a prueba, no pasa nada. Y le gusté al entrenador y bueno, ese primer año hice 17 goles en segunda. La temporada siguiente, hasta diciembre, hice 12 y ahí me traspasaron a primera. Pagaron por mí y me fui traspasado y firmé 3 años y medio. claro, lo tenía por ahí que lo había visto. Metes casi 30 goles en menos de 2 años. Sí, sí. Te explotaría el móvil, ¿no? Imagino de Sí, llamadas, sobre sí, todo de esa sí, zona, pero sí, porque aparte era una edad, yo tenía, pues fíjate, 27 años. 27 años y pues me salieron ofertas de Suiza, de Alemania de segunda, Italia de segunda. Pero bueno, yo no quería salir de Austria porque me gustaba mucho la liga, la estaba siguiendo mucho, también había visto españoles. Acababa de llegar Jonathan Soriano también, a primera, che, que a al Red Salzburgo allí la revienta. eso es, al Red Bull y tal, estaba Mané, el del Liverpool, o sea, había mucho nivel. Es que la liga austríaca ha bajado mucho estos 6 7 años para atrás, pero antes había, bueno, ya te digo, con esos nombres te estoy diciendo todo. Entonces yo no quise salir de la rueda y bueno, pues la verdad que luego intercambié equipos, pero muy contento de poder vivir del fútbol muy bien y poder jugar en estadios grandes
y logré jugar también la previa de la Europa League, la última ronda contra el PSV Eindhoven. Fue muy bonito. ¿Y cómo es el fútbol austriaco? ¿Qué es lo más chocante? A lo mejor diferente con España, además. Pues sobre todo a nivel de infraestructura, a nivel de instalaciones. Yo me quedé asombrado de cómo cuidan al futbolista. Claro, yo venía de segunda B, pues es verdad que había estado en sitios tal, pero no ese nivel de material igual, de análisis, de regeneración, eh, todo lo que te puedas. Es que es claro, es que son muy Alemania, entonces todo lo cogen de allí. Y bueno, pues ya te digo, calefacción en todos los estadios, en el césped. eh, ya te digo que es muy chocante y mucha diferencia, pues, por ejemplo, pues lo que viene siendo aquí la segunda división o primera división de aquí, Claro. a ese nivel. ¿Y estás en dos equipos diferentes en primera, puede ser, antes de volver al Portland? Sí, ¿Cómo sí, son esos 2 primeros años ahí ya, que ya has tocado una primera división, ¿no? sí. Bueno, pues estaba en el Admira y es verdad que no estaba muy a gusto, que fue el equipo que pagó el traspaso por mí. Y había otro equipo que era el WAC, el BHC, que había 3 españoles allí, que eran, bueno, nos llevábamos muy bien porque al final, pues, cuando estás fuera siempre conectas con los españoles Claro. que Está que obligado a viven hacer por allí, piña. eso es. Y bueno, pues me llamaron, me ofrecieron igual 3 años de contrato y cobrando lo mismo y dije: "Pues bueno, pues mira, me voy a otra zona a vivir, a un equipo también con solera y bueno, y allí me fui. Y no me fue muy bien porque ese primer año, yo firmé 3 años, ese primer año discuto mucho choco bastante con el míster y total, me quedaban otros 2 años de contrato y decido dejarlos para volver otra vez al San Polten a segunda y tengo la gran suerte de que vuelvo y logramos ascender, así que fue una vuelta, la verdad que grandiosa. Claro, y yo lo más curioso que te quiero preguntar, en el Porten, que claro, estabais en segunda, o sea, cuando Sí, vuelves me refiero, y sí, jugáis la fase previa de la, de la Europa League, que eso se ha visto poquísimo, o sea, en época sí, reciente prácticamente no se ha visto, o sea, ¿cómo pasa todo eso? ¿El equipo llega a la final de la Copa el año anterior? ¿Cómo eso se es. vive? El equipo llega a la final de Copa contra el Red Bull y, claro, por haber llegado a la final de la Copa, te da opción a una plaza para la previa de Europa League. Y bueno, pues allí fuimos, nos tocó en la tercera ronda contra un equipo búlgaro, lo eliminamos de primera división contra el Bate Plovdiv. Yo hice 3 goles en esa eliminatoria y luego nos toca el PSV Eindhoven. Y contra el PSV, pues allí nos ganan 1-0, que estaba Depay, Luuk de Jong, todos estos, y en la vuelta nos ganan 2-3. Pero ya te digo que fue una experiencia brutal, brutal. Claro, es que es súper loco el equipo que está jugando en segunda Sí, división se enfrenta a un PSV que sí, está ahí sí. en la previa y tú encima marcas 4 goles ¿cuánto? En 3, 4 partidos. En 4 partidos, sí, sí. De hecho, ese verano igual me salen un montón de equipos, que se interesan por porque GQD, pues que no me acuerdo si entre los 5 primeros máximos goleadores de toda la previa de la Europa League. Entonces, nada, pero ya te digo, muy contento. Luego, ese año no ascendemos, pero el siguiente sí. Y fue un sueño, la verdad, porque es un equipo muy querido. Jugaron grandes leyendas como Anton Panenka, el creador del penalti, jugó en el San Polten, Hostia, no lo sabía. sí, y el matador Mario Kempes. Joder. Entonces, es un club con mucha historia y bueno, de hecho, en el estadio, el año pasado colgaron a modo de homenaje todos los grandes jugadores que han pasado por allí, como los jugadores más importantes, y a mí me tienen puesto al lado de Mario Kempes. O sea, a ti te tienen ya considerado como Sí, leyenda, ¿no? Histórico. A ver, no sé cuántos sí, años estás al leyenda, final, pero. sí, porque al final yo soy el máximo goleador histórico del club, Joder, con 70 y tantos goles en 150 partidos, una cosa así. joder. Y a nivel de afición, como, no sé, cómo te trataban también por allí, porque al Guau, final es grande dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, sí.
es que me sentía muy querido. Era una locura. Me tenían una canción para mí hecha cada vez que metía gol. Estilo Premier. Sacaban sacaban mi bandera, me tenían preparada siempre una bandera de España así gigante con un toro y ponía: "Sí señor, mete un gol", en alemán. Era una locura, la verdad. Fueron años muy, muy bonitos. Cuando te sientes tan querido en un sitio, cuesta mucho dejarlo. Claro, y después de todo eso, lo querido que te sientes, los años que llevas allí y demás, ¿cómo se vive lo que, bueno, por la salida que al final tienes del equipo, esa pelea con un compañero por un Sí, penalti? ¿Cómo viviste todo eso? ¿Cómo fue? pues fue muy triste, la verdad. Fue, pues, uno de los episodios más tristes de mi carrera, porque es verdad que no fue buscado por mí. Como tú dices, yo era capitán además y, bueno, ya había habido un par de enfrentamientos con este chico porque no asumía, porque los penaltis siempre los he tirado yo. Y, bueno, ya tuvimos un rifirrafe en un partido de liga cuando él quiso tirar un penalti, aún no estando en la lista, porque ahí se da lista, se anota los lanzadores siempre a nivel de estrategia y tal. Y ya hubo un rifirrafe y tal, y al final, pues, en este partido de pretemporada, se fue todo al traste por, ya te digo, su actitud. En este penalti, yo le fui a quitar el balón y él, pues, cuando le quito el balón, me propina un puñetazo, así, sin mediar palabra. Entonces, claro, yo mi reacción es, pues, obviamente, responderle con otro puñetazo. Claro, eso es inadmisible en cualquier sitio, pero allí menos porque tienen un código y unas normas, son muy, muy puritanos para ese sentido del fútbol y de las normas y de la disciplina. Y claro, pues hablaron conmigo y me dijeron: "Mira, vamos a ayudarte en todo lo posible, pero no te puedes quedar así. Al otro jugador lo hemos despedido fulminantemente porque hemos visto que te ha agredido y tal, pero la imagen que has dado como capitán y todo esto, pues mira, yo iba, de hecho, estaba ya negociando para renovar porque yo acababa contrato ese año. Y nada, pues se dio la circunstancia de que yo llevaba tiempo un club de Azerbaiyán detrás de mí, ofreciéndome mucho dinero, pero yo estaba feliz allí, mi hija acababa de Claro. nacer, teníamos, bueno, una vida allí ya y al final pues tomé la decisión de marchar para Azerbaiyán. Claro, y no hubo ninguna manera, por así decirlo, del equipo. Claro, son muy cuadriculados allí, no había manera de regular No, ni no hubo de. no hubo no hubo manera porque es que fue un shock, es que salió en todos los sitios, además, salió en toda la prensa nacional, internacional incluso también, Sí, sí, yo me salió en acuerdo de es haberlo llegado a ver incluso. salió en Sky de Alemania, Sky Austria, en todos sitios. Encima la foto era yo pegándole a él. Claro. Entonces, bueno, pues nada, ya te digo que se optó por esta decisión y bueno, pues ya está, las maletas y a otro sitio. Y bueno, un cambio bastante drástico, ¿no? Como, al final, cómo es el fútbol y la vida en Azerbaiyán. Porque es bastante diferente a lo Bueno, habitual aquí en Europa. sí, sí, al final, bueno, no deja de ser fútbol, pero yo lo que hice sobre todo es informarme de los españoles que había allí. Había 2 españoles que eran Mitchell y, ahí lo diré, y Dani Quintana, delantero también, bueno, juegan los 2 en el Karabakh y, bueno, conseguí sus teléfonos y tal, y me dijeron que, oye, que se vivía muy bien, que la calidad de vida era muy buena, que el fútbol, bueno, pues es una liga profesional, pero que físicamente tampoco era muy, pues eso, muy fuerte y que sin ningún problema me iba a poder adaptar allí y poder ser feliz. Y nada, pues allí fuimos. Y a nivel futbolístico, ¿cómo te fue? Porque, a ver, tú has seguido metiendo goles toda tu carrera, pero Sí, pues nada, muy bien. Es verdad que el objetivo del club era meterse en competición europea, pero no lo logramos. Yo llegué en febrero y la liga se acababa en mayo, me acuerdo, acababa súper pronto y no logramos meternos en los 3 primeros puestos. Y nada, yo hice en 12 partidos, hice 5 goles y luego empezó la nueva temporada. Empezamos mal, muy mal en agosto y yo creo que sí, a la quinta o la sexta jornada echaron al entrenador. El entrenador era un entrenador local
Vino otro entrenador local y ahí, pues, se me fue todo al traste porque, bueno, en estos países, cuando firma un club a un entrenador local, lo que quiere el entrenador local es, cuando llega el mercado de fichajes, traer sus jugadores, o sea, fichar Claro, otros jugadores cambiarlo todo, sí. extranjeros, cambiarlo todo y, bueno, pues así pasó, que llegó diciembre y me comunicaron que no querían que continuara y tal, porque yo tenía contrato hasta mayo de la siguiente temporada. Y bueno, pues nada, llegamos a un acuerdo y me marché. Y que fui jugador libre y bueno, salió la opción de la India y acabé en la India, en la Superliga. Pero Así que ahí en ese punto, claro, porque tú al final habías recorrido varios años España en segunda vez, tú tenías en tu cabeza, bueno, no sé cuántos años tenías ahí, pero tú tenías en tu ahí tenía, cabeza, ahí tenía 32. claro, y tú tenías en tu cabeza eso, ser un trotamundo, irte ya a donde saliese una opción que, oye, te llamase la atención o no. Sí, no, a ver, yo ya buscaba el bienestar familiar, pero sobre todo, pues, en lo económico, seguir haciendo dinero, porque Claro, obviamente, nosotros jugamos al fútbol por pasión, pero hay que hacer claro, esto se juega por dinero, como en cualquier profesión. Y yo llevaba unos años muy buenos de dinero, porque claro, había hecho muchos goles y al final los delanteros es una posición que es la que más pagan. claro, Es verdad que tienes siempre mucha presión, porque en el momento que no haces goles, pues te critican, pero si los haces, pues es un puesto que genera lo que genera. Entonces, yo buscaba eso, pues un equilibrio entre lo familiar y lo monetario. Y la India surgió porque, bueno, era una opción de otro mercado asiático. eh, bueno, me llamó la atención. Había, aparte, en el equipo 6 o 7 españoles. joder, El entrenador, el cuerpo técnico era español también, porque el equipo era el Bengaluru, que acababa de ser campeón, o sea, que iba un equipo bueno. Y es verdad que me marché solo pues, para ver cómo era la situación allí, cómo se podía vivir con la familia y tal. Y bueno, pues, después de 3 meses me ofrecieron renovar, pero mi mujer, que vino a verme embarazada, la pobre, y con mi hija, que mi hija tenía, pues, 1 año y poco, vimos que la vida allí familiar no era posible, llevar claro, una vida normal, porque bueno, India es un país fantástico, pero es un país con un caos terrible y bueno, una manera de vivir especial que no es, para mí, bajo mi criterio, no es la más adecuada para llevar una vida familiar normal. Entonces, bueno, pues, me ofrecen renovar, digo que no, y ya, pues, optamos por la idea de, si sale algo en el extranjero, bien, pero que sea un país donde, pues eso, igual que Azerbaiyán, donde podamos vivir claro. bien y tal. Espero todo el verano, no sale nada que me cuadre y me llama el Racing de Santander y, bueno, me llaman muchos equipos de segunda B, la verdad, pero yo no quería volver a segunda B porque, había acabado muy cansado por todos estos años atrás de la segunda B. Claro. Y sabía también que en lo económico la segunda B ya en España había bajado mucho. Y bueno, me llama el Racing, es verdad que me hace una oferta irrechazable y, oye, al final no deja de ser un club mítico de Claro. España que va a pelear por subir a segunda división y mira, pues al final, acabo en el Racing. Y una cosa, el Bengaluru, porque lo hablé con Piti, que estuvo también, no sé si coincidiría justo esos años por allí, Piti lo cuando, conozco, sí. claro, cuando hice bueno, el podcast con él. ¿Tú llegaste a coincidir en el Bengaluru, puede ser con Chetri, me parece? Sí, con Sunil, claro, a mi capitán. Claro, es que él me contó la historia de que él estaba en otro equipo, no me acuerdo ahora del nombre de la India, la verdad, pero que era muy loco lo que se vivía con este hombre, de que Sí, le sí. metió un gol estando en el propio campo del equipo local de Piti y la gente levantándose a celebrarlo, el gol del otro. O sea, Sí, no sé cómo, cómo era eso. era una locura porque, no, era una leyenda. O sea, tú ibas por la calle por Bengaluru y había edificios enteros con su cara. O sea, era una locura. Yo decía: "Madre mía, ¿esto qué es?". No, tenía un contrato aparte con Puma, no sé si era Puma o Adidas, salvaje, internacional con la selección. Creo que es el jugador en activo con más goles junto con Cristiano Ronaldo. Es una cosa así, ¿eh? O sea, salió hace poco.
que tenía, pues eso, un montón de goles igual. No sé si es con su selección o en total en su carrera, no sé, bueno. Y sí, sí, me tocó estar con él y era un tío, un profesional increíble, pero un carácter, o sea, se la tenías que pasar. Jugabas con él, se la tenías que pasar. Claro. Porque si no se la pasaba, se enfadaba. Pues claro, era la estrella. Pero bien, bien, congenié muy bien con él y de hecho, me dio un par de asistencias Le y costaría, hombre, darte la asistencia. sí, 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 porque el tío se las fumaba todas, ¿eh? O sea, era una locura. Pero no le podías decir nada, claro. Estaba Miku también en mi Ah, equipo hostia. y entre los 2 estaban ahí también los goles, tal, pero un pique, claro, pero al final es lo que te digo, es una estrella del país y una auténtica locura cuando íbamos a algún sitio, algún campo, un estadio contrario, lo que sea, lo que tú dices, le cantaba a la gente, bueno, bueno. Y sí, a mí eso es que me dejó flipando, de que le metiera gol y encima le aplaudiese y le cantara. Digo, joder. Sí, 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 Como sí. Iniesta después del Mundial, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, y volviendo ya a España después de esa pequeña aventura en la India, ¿cómo fue allí en el Sardinero? ¿Cómo fue en Santander? Pues muy bien. Los primeros 4 o 5 meses, pues espectaculares, porque yo llegué y creo que metí gol, no sé si fueron 5 partidos seguidos, de octubre o de mediados de septiembre hasta octubre, una cosa así. Luego me lesioné, una cosa pequeña, volví otra vez, bueno, creo que hasta el mercado o sea, hasta diciembre, hasta el parón, creo que hice 6 o 5 o 6 goles, no me acuerdo. Luego en el mercado de Navidad, firmaron a David Barral, y bueno, ahí empecé ya a jugar menos. Porque claro, al final, pues viene Barral, pues lo que hablamos, era un jugador de primera división, el club había hecho una gran apuesta por él y bueno, pues, en la segunda vuelta creo que meto 2 goles nada más, acabo con 8 o 9 goles, subimos a segunda y bueno, asciendo a segunda división, pero no me quedo en segunda división. Y nada, y ese verano me hace una oferta muy buena el Badajoz y me voy al Badajoz. Claro, pero igualmente, aunque jugase un poco menos, quieras que no es un ascenso en un equipo Sí, que sí, es sí. mítico. Bueno, y es tu segundo ascenso de tu carrera, claro. Sí, ahí era el segundo. Ascendí de segunda a primera y luego con el Racing de segunda B a segunda división, ¿no? El ascenso fue una cosa, claro, una locura, porque la gente llevaba muchísimos años esperándolo. La afición del Racing había sufrido pues muchísimo, hubo un plantón en Copa del Rey, bueno, mucha agitación en cuanto a institución, a directiva, cambio de presidentes, deuda económica. Y yo llegué, la verdad que llegué y besé el santo, como aquel que dice, porque ascender no es fácil y menos en el anterior formato Claro. de la segunda B. Y fue muy bonito, la verdad, la celebración. Es un recuerdo que me llevo para mí. ¿Y cómo es ese siguiente año ahí un poco a caballo entre Badajoz, Luca? Me está ahí un poquito entre dos aguas, ¿no? No sé, que no Pues, terminas de asentarte. pues igual, fue un año que llego con toda mi ilusión a Badajoz y no es verdad que empiezo marcando en la segunda jornada, pero creo que a la quinta o sexta jornada el entrenador, que era Nafti, decide ya no ponerme de inicio y ya empiezo a tener un papel más secundario. Incluso ya me quedo fuera de las convocatorias, porque antiguamente solo eran 3 cambios, con el antiguo formato antes del COVID. Y nada, pues llega el mercado de Navidad y en enero me despiden. Así, cosas del fútbol. Y acabo en el UCAM, llego al UCAM con toda la ilusión y cuando llevo un mes en el UCAM viene el COVID. Joder. Así Todas las que desgracias juntas en un año, sí. sí, encima yendo con la familia, claro, imagínate, Badajoz, me voy a Murcia, de Murcia, cuando estamos allí ya instalados con el colegio y todo esto de los niños, COVID, se para la competición, ¡buah! Un desastre, la verdad. Claro, y tú Y luego ahí
¿Tú ahí te habías planteado en algún momento, oye, ya igual mejor aparcar No, el fútbol o no? ¿Tú seguías para adelante? no porque como siempre me he encontrado muy bien físicamente y nunca he tenido una lesión gorda que dijera: "Ostras, es que ya no estoy bien, ya, ¿ves? Ya a este balón no llego", tal. He seguido para adelante creyendo en mí, trabajando y ya te digo, esa ha sido mi filosofía de vida, nunca rendirme y trabajar, trabajar, trabajar hasta que llegan los resultados. Y después de Lucan, ¿cómo llega la siguiente opción, no? Porque al final es bastante diferente también. Pues sí, llega Lukan, llega ese verano que los clubes obviamente sufren económicamente muchísimo. Hay una devaluación de los futbolistas y de los clubes salvaje porque, claro, Claro, pero es ese es todo el nuevo. año, ¿ahí todavía es segunda B o pasa ya a primera, segunda No, red? ya hacen el nuevo Ah, vale. formato. Bueno, están en periodo de hacer el formato. La 2021 es el año de que si quedas entre los 6 primeros, Claro, se hacen te los vas a playoffs de primera, ascenso, de descenso, vale, vale. te vas a primera ref y de los 6 para abajo te vas a segunda ref o desciendes a tercera. Claro. Y entonces, pues me surge la oportunidad de el Egea, un club ahí en Zaragoza, y firmo súper tarde. Me acuerdo que firmo en octubre, una cosa así. Y bueno, pues allí marchamos, la familia, y bueno, es el año este que te digo de la reconstrucción, bueno, de la nueva consolidación de la categoría esta. Nos salvamos y nos quedamos en segunda ref. Y nada, yo meto 5 goles en 20 partidos y al año siguiente pues me marcho otra vez a casa a esperar a Madrid. Y ya empieza la segunda federación y la primera federación y me llama un club de ahí de Badajoz a finales de agosto que yo ya estaba, nosotros ya decidimos venirnos a Madrid por el tema de los niños y tal. Claro. Ningún equipo de Madrid me hace ninguna oferta. Yo ya tenía 36 años, sí, 36 años recién cumplidos. Y me llama este equipo de Badajoz, el Montijo, y voy para allá y sale un año fantástico, un club recién ascendido de tercera división. Y bueno, la verdad que fue un año estupendo porque metí 9 goles, encima en el grupo andaluz, que nos enfrentamos al Córdoba, al Ceuta. Hicimos un año espectacular y nada, y eso me dio para volver a Madrid y que la Darbe me firmara. Así que ya nos vinimos para Madrid, porque ese año nos volvimos a ir toda la familia a Badajoz. Claro, y después en el Adarve otra vez un buen año, ¿no? O sea, al final te recorres esa segunda Sí, red con una sí, edad que la sí, gente podría decir, no, ya no, ya sí. viene a retirarse tal, pero joder, de los máximos goleadores todo el rato. Sí, sí, ahí hago otros 10 goles y eso me da para irme a la gimnástica segoviana, que bueno, fue un año muy bonito también porque logramos el ascenso a primera ref. Así que estos años, ya te digo, estos años en segunda ref han sido tanto colectiva como individualmente muy buenos para mí. Fíjate, y me han venido de los 36 a los 40. Claro. Bueno, un ascenso con 37 años, igual no te lo podías esperar No, tampoco, con ¿no? 38, Bueno, sí, 38. 38. Sí, sí, sí. Eso me da para, bueno, pues para seguir jugando. Es verdad que los equipos son muy reticentes a la hora de firmar a un jugador tan mayor y tengo la suerte de que me entero de que en el Moscardó está Javi Pobes, que fue compañero mío en el Rayo, Ah, hostia. que ya sí fuimos compañeros en el Rayo, acaba de ascender el Moscardó a segunda ref y bueno, y me marcho al Moscardó. Y bueno, pues muy bien, la verdad. El año pasado, pues un año sufrido, pero logramos salvar la categoría. Claro, yo es que de hecho fui a grabar un partido contra el Adarve, cuando jugaban ahí en el Vicente del Bosque contra vosotros, creo que fue un 1-1, me parece, un gol en la última jugada. No, no Un me acuerdo 1-1 en exactamente, el por ahí. 90 en el 94 de Recalde, sí, el Claro, central. fui a grabar y dije, hostia, lo que está moviendo el Moscardó, claro, fue todo el movimiento de Sí, Javi Pobes y demás. ¿Cómo fue ese año? Porque, bueno, aparte de tu partido último final increíble, ¿cómo fue el año? pues fue un año de locura, pues de locura, pues lo que de altos y bajos, empezamos súper bien, un equipo totalmente nuevo, pues solo se quedaron creo que 3 o 4
sí, 3 o no, se quedaron más, miento, esto ha sido este año. Aguantó la base del equipo del ascenso y se firmaron bien, se firmaron grandes jugadores. Empezamos muy bien, creo que llegamos a estar en octubre en playoff y a partir de noviembre se torció todo. El equipo empezó a caer para abajo y cuando nos quisimos dar cuenta, llevábamos sin ganar desde, bueno, era marzo y llevábamos sin ganar desde octubre. Joder. Entonces, pues sufriendo, pues eso, sufriendo como un recién ascendido que éramos. Y tuvimos la suerte, pues, de salvar ese match ball en el último partido, que fue una locura porque, bueno, ¿Cómo quizá yo viviste creo que, tú ese partido contra el Guadalajara? Tu gol ahí en la última jugada, vamos, de pues locura. mira, lo vivimos como, tú fíjate cómo era el pensamiento que llegamos a Guadalajara, el Guadalajara se estaba jugando el quedar invicto en su campo, o sea, que no había perdido ningún partido en su campo. Sí, sí. El Madrid C, por el otro lado, que venía apretando. Nosotros dábamos por hecho que ese partido lo perdíamos o no lo ganábamos. Y de hecho, los jugadores que estábamos apercibidos se nos dijo: "Mira, ir con tranquilidad porque tenemos el play out Claro, y, por si y no acaso que... puede". Claro, y eso es ahí donde nos vamos a jugar todo. Claro, empieza el partido y claro, un meneo, un meneo abismal, claro, no la veíamos. 1-0, 2-0 al descanso. O sea, nadie en su sano juicio en ese vestuario pensó, ni se le pasó por la cabeza que ese partido lo fuéramos a empatar. Ya no te digo a ganar, a empatar. Sí es verdad que se dieron todos los condicionantes del mundo. O sea, ese día se alinearon los planetas, las estrellas, y nada más empezar la segunda parte, un jugador del Guadalajara que estaba amonestado, estaba percibido, vio la segunda tarjeta y ellos se quedaron con 10. Aún así, con 10 nos pegaron meneo igualmente. ¿Qué pasó? Que en un balón, me centro en un balón dentro del área, yo le gano la espalda a Blanque, al central, controlo con el pecho, me agarra y penalti y le expulsan, roja, roja directa. Claro, ahí ya cambia la película porque se quedan con 9. Ahora dice, hostia, joder. Claro, pero hay penalti, hay que meterlo. Lo Claro. meto, lo meto. Y pues nada, yo creo que quedaban 14 o 15 minutos como mucho, ¿eh? No quedaba más. ¿Qué pasa? Que pues a los 5 o 6 minutos, el portero, Zarco, que era el portero menos goleado de la Sí, categoría, sí. se rompe el isquio. No, no, o sea, O la sea, montaña rusa que fue eso. se rompe el isquio pero hasta tal punto de que el chico no podía ni sacar con la mano, ¿eh? O sea, no Joder. podía moverse. Y no había más cambios ya. ¿Por qué? Porque el portero titular en la primera parte jugó el suplente y se rompió la tibia y salió Zarco. Hostia, qué locura, de eso no me acordaba también. Sí, sí, sí. O sea, nosotros diciendo, bueno, ha salido el equipo titular, pero el único que no juega es el portero. Hostia, Bueno, bueno, ahí tenemos, pues fíjate cómo es la cosa, que a los 10 minutos, un choque con un compañero mío, se rompe la tibia y sale el bueno. Digo, oye, bueno, pues fíjate qué mala suerte para él, que en la segunda parte, en un balón, se rompe el isquio. Le salen bueno, el chico cojo. A los 5 minutos de que la atiendan, cuelgan un balón. El chico, claro, obviamente, roto, sale a palmear el centro, pero la toca un poquito y la despeja mal, obviamente, y metemos el empate a 2. joder. Bueno, ahí ya, claro, imagínate, ya O eso sea, es un, ¿eso qué minuto era, más o menos? pues el 80 y muchos, Joder. 80 y muchos. O sea, una locura, ya no quedaba nada. El Madrid, nosotros sabíamos que iba ganando, entonces solo nos quedaba ganar. Empezamos a meter balones, balones, claro, ellos con 2 menos y el portero 3. Claro. El portero al chico cuando le llegaba el balón, sacaba, en vez de hacer lo típico con la mano así Sí, fuerte, sacaba así, de joder. banda, porque no podía menearse. O sea, saque de puerta tenía que venir un compañero a sacar. Bueno, ¿qué pasa? Que nada, pues última jugada ya en el 96 o por ahí, un centro al área, remata un compañero
el chico no logra, pues es que estaba lesionado, obviamente, dice, no, es que tal, digo, si estaba roto, demasiado que la paró. Me cae, yo que voy atento al rechace, la meto y claro, pues imagínate. O sea, puede ser lo más loco que has vivido en tu carrera, aunque has estado en Yo creo primera de que, Austria, en sí, sí, segunda. no, no, lo más loco, la salvación con el Moscardo. Yo se lo decía a los compañeros, digo, bueno, fíjate cómo fue, que me acuerdo que fue todo el estallido de júbilo, de tal, de euforia, pitó el final y yo me fui al vestuario. No fui ni a celebrarlo. ¿Y eso? Pues por o sea, que no me lo creía. Yo digo, era tal estado el que tenía de como de decir, pero esto es real lo que ha pasado, esto es una locura lo que hemos hecho aquí. Luego salí y tal a celebrarlo, pero sí, sí, lo más loco porque era impensable que ese equipo nos salváramos de esa manera. Joder. Entonces, bueno, pues sí, fue increíble. Bueno, y al final, tú con 39 años haces 11 goles. ¿Tú tenías claro que Sí, querías quedarte allí? ¿Te llegaron alguna que otra oferta? Decir, oye, que igual. no me llegó ni una oferta. Me las podría dar aquí de tal, no me llegó ni una oferta. O sea, yo dije, yo mirando así, digo, oye, a lo mejor, yo qué sé, me llamará alguien, no sé, algún equipo de Madrid, porque es verdad que yo ya de Madrid no quería, Claro. ya tengo una estabilidad aquí, mi mujer, mis hijos en el cole y tal, y solo no me iba a ir, porque ya no me compensa. Yo quería seguir disfrutando de la segunda ref y tal, en Madrid. Digo, oye, lo mismo me llama un Navalcarnero Sí, un o yo qué Sanse, sé, un. algún, ¿sabes? Algún equipo tal. No me llamó nadie. Entonces, nada, me dijo Pobes de, joder, que le gustaría que siguiera y como yo estaba a gusto también, me pilla súper cerca de casa. Iba a hacer un proyecto nuevo porque íbamos a renovar, de hecho, solo nos quedamos 3 jugadores del año anterior. Íbamos a hacer un proyecto, la verdad, importante y un poquito más ambicioso y bueno, la verdad que lo que no se esperaba nadie es que saliera así de mal, la verdad. Han sido 6 meses caóticos. La verdad que una pena, porque muy dolido, pues porque cuando no salen las cosas, pues te duele, y más cuando has formado parte de, ¿sabes? Has formado parte de ello, porque costó mucho salvar el equipo y ver ahora que, ¿sabes? Que iba tan mal la cosa, pues te duele, tanto en lo personal como obviamente en lo futbolístico. Y desde dentro, ¿cómo, no sé, cómo dirías tú que es Javi Pove por el efecto ese que tuvo desde fuera, que la gente decía, está criticando a los jugadores en la rueda de prensa o cuando da un mensaje o que salía en la tele y que eso puede afectar al equipo desde dentro? Pero claro, tú que estabas atento, que eras el delantero titular, ¿cómo, no sé, cómo se veía, cómo se sentaba en el vestuario, igual os hablaba de una manera o de otra? No, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que al final, visto desde fuera y de otra perspectiva, yo lo hablaba con Pobes, es que su papel también era muy difícil porque claro, era una persona en muchos puestos. O sea, Mm. presidente, entrenador, persona de mantenimiento, el que organizaba esto, o sea, al final supone un nivel de estrés que no cualquier persona puede aguantarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que sí es verdad que obviamente ese nivel de desquiciamiento cuando tú pierdes, si tú lo extrapolas, o sea, tú te dejas ver cómo eres y con esa efusividad y lo vives de la manera que él lo vive, si como jugador no sabes quitarle importancia, pues obviamente te afecta. A mí no me afecta porque yo ya estoy curtido en 1000 batallas y yo sé que lo que dice no lo piensa. No lo piensa o sea, ni lo cree. Pero ¿qué pasa? Que ese forofismo, por así decirlo, de que es algo suyo, de que él quiere que las cosas vayan bien, pues al final hace que a los jugadores les afecte. Con eso no quiero decir de que al final tú fallas un gol, no lo falla Javi Pobes, a ver si No, entiendes. claro. Luego si el portero te falla, ahí no tiene Javi Pobes culpa. O sea, esto es como en primera división, pero claro, Claro, claro. al final, yo es como yo le decía, digo, Javi.
es que el fallo forma parte del fútbol y vemos fallos en Primera División y en la Champions League, ¿cómo no va a haber fallos en Segunda Ref? Claro. ¿Sabes? Es imposible, es que va a haber fallos. Entonces, de la manera en que nosotros afrontemos los fallos, pues nos va a condicionar de una manera a otra. Entonces, pues bueno, creo que al final se han dado todos los ingredientes para que pase, para que todo vaya mal. No hemos sabido superar esa espiral de malos resultados, porque es que hemos perdido partidos que teníamos totalmente controlados y en el 90 nos metían un gol, Claro. ¿sabes? Entonces, ha sido una pena, la verdad, ya te digo, una pena. Y después de ese año y medio, bueno, ahora en invierno es que habéis salido muchísimos jugadores de allí. Sí. ¿Cómo, o sea, tú tenías decidido que ibas a salir en invierno o es algo que ha ido surgiendo? No, no, no lo tenía decidido, es algo que ha ido surgiendo. Me llamaron, sí es verdad que me llamaron, claro, cuando Pobes anuncia Que iban a salir 10 que 12 jugadores. sí, que ya él como institución ve que el equipo no tiene solución, deportiva, o sea, que ve que vamos a descender, pues él, obviamente, como presidente de la institución y que es su dinero, dice: "Mira, yo creo que lo mejor es que, pues, ahorrar dinero, veo que vamos a planificar la temporada del año que viene para Tercera División y que los jugadores, pues, los que puedan salir o que quieran salir, vía libre para ellos". Entonces, a mí me llaman equipos de Tercera División, pero yo tenía claro que veía la Tercera División como me chocaba mucho, ¿sabes? Claro, ya pasó hace mucho tiempo para ti, claro. Era una barrera como psicológica, volver a Tercera División. Entonces, nada, yo tenía pensado, sinceramente, acabar en el Moscardó, pero la última semana recibo una llamada del Illescas, de Rafa, de su entrenador, de Rafa Guerrero, joder, la verdad que me convence. Me parece que tiene una idea y un conocimiento del fútbol y una pasión que me transmite, que no hacía muchísimo tiempo que no veía en una persona, y eso que tiene 26 años. Joder. Me lo hace ver, me transmite el potencial del club y su filosofía y las aspiraciones que tiene, que es un proyecto a largo plazo, porque obviamente ahora el Illescas no atraviesa por su mejor estado deportivo en cuanto a clasificación, pero yo lo tomo como un desafío, y me llama Rodrigo también, que es bueno, que es parte de la directiva del club. La verdad que me hacen sentirme muy, muy bien, muy cómodo y ya te digo, y allá que me voy y muy feliz y muy contento porque me he encontrado un club súper profesional. Entrenamos por las mañanas, un club que quiere hacer las cosas, ha entrado unos nuevos inversores y tal, y quieren hacer las cosas muy bien, las están haciendo de hecho, y en lo deportivo, pues ya te digo, le quieren dar una vuelta al equipo y muy feliz. Ya te digo que me alegro mucho por el paso que he dado, que sé que es un pasito para atrás, pero creo que va a ser dos hacia adelante en cuestión de tiempo, porque creo que hay unas mimbres y unas bases que se están construyendo en el Illescas muy, muy sólidas y ya te digo que muy contento. Bueno, y tú en lo deportivo personalmente, ¿cómo te ves? ¿Cuánto queda de Dani, por así decirlo, a nivel futbolístico? Pues sinceramente creo que queda mucho. No sé, no sé, a lo mejor Es que es bonito escucharlo, digo, joder, la pasión por el fútbol que se mantiene, porque cualquiera tengo, diría, paso. sí, no, no, la pasión está intacta, el físico, gracias a Dios, también. Eh, Tengo algo que me diferencia, creo, del resto, que creo que es la pasión y el nivel de exigencia que tengo sobre mí mismo, que creo que eso es lo que me hace seguir aspirando a hacer cosas y a competir con gente de menos edad. Porque al final, no es casualidad meter 40 goles en segunda ref y el año pasado acabar con 40 goles con 11, o sea, con 11 goles con 40 años, no es casualidad. O sea, al final los números son los que son para todas las profesiones y tú cuando tienes números
es porque estás haciendo las cosas bien y, y tu rendimiento así lo dice. Entonces creo que el fútbol me quitará. Yo no me voy a quitar. El fútbol es el que me tiene que dejar a mí. Sinceramente sinceramente lo digo. Cuando llegue ese momento y yo vea que me centran un balón y no soy capaz de llegar al remate, o voy a llegar a un duelo y no lo gano, entonces en ese momento yo daré un paso atrás y diré: "Oye, pues mira, ya no soy el que era", pero hasta el día de hoy, sinceramente, creo que soy diferencial, en cualquier equipo en el que juegue. Obviamente, no voy a aportar, pues, a lo mejor la velocidad punta que pueda tener un chico de 27 años, porque no la tengo, pero creo que todo lo demás que tengo me da de sobra para estar, por ejemplo, en segunda ref, tranquilamente. Pero bueno, no se da la oportunidad, me han dado la oportunidad de ir a tercera ref, a un club donde creen en mí y apuestan por mí, entonces, pues a mí me da igual la categoría. Yo sé que voy a seguir haciendo goles donde esté. Bueno, al final eso es lo importante, ¿no? También, porque, o sea, primero Sí, además tienes que creértelo tú. O sea, aunque tú ya lo sabes porque llevas marcando goles 20 años, sí, es decir, joder, plan, es que yo valgo para esto. O sea, acabo de meter 11 goles. sí, O sea, sí. cómo no voy a estar ahora? Sí, sí, no, y sobre todo que yo disfruto con el ir a entrenar. Es que yo disfruto con los entrenamientos. A mí me gusta entrenar. Yo voy a entrenar y voy feliz, porque me gusta, es lo que me gusta, mi rutina, disfrutar, El llegar a vestuario hacer mi trabajo, también, claro. llegar al vestuario y competir. A mí mi adrenalina y mi droga es competir. Y como entrenando también compito porque haces reducidos, haces centros, haces definiciones, finalizaciones, entonces yo soy feliz compitiendo. Y bueno, ya para terminar un poco, te voy a hacer una pregunta que suelo hacer siempre, aunque bueno, Vale. cambian un poquillo. La primera es si te arrepientes de algo en tu carrera. O lo mantendrías todo igual. Dice, yo soy así, pues ha sido así y tal cual. Me arrepiento, sí, me arrepiento de aquella pelea, obviamente, eso sí, eso lo cambiaría. Va. La otra es, ¿cuál es el mejor consejo o algo así por el estilo que te han dado a lo largo de tu carrera futbolística? El mejor consejo es el que me ha dado mi padre desde que era pequeño, que era persistir, o sea, nunca rendirte, nunca, nunca darte por abatido, sino simplemente seguir luchando por por aquello que crees. Con trabajo y con esfuerzo, creo que se puede. Yo se lo digo a mis hijos, soy muy pesado, pero se lo digo que Alfa, tú tienes que tener un sueño y es muy bonito soñar, pero esos sueños se pueden alcanzar siempre con trabajo y con sacrificio. O sea, que a lo mejor no logras alcanzarlo, que a lo mejor no logras ser lo que tú soñabas de la manera que lo soñabas, pero solo el proceso que te lleva el intentarlo, creo que merece la pena. Así que el consejo es ese, no parar de trabajar y nunca desistir. Y tú que has estado, bueno, en tantos equipos, tantos países, te has recorrido España entera, ¿qué es lo más surrealista que te venga a la cabeza que has vivido, bueno, en el fútbol, en un equipo? Eh, que son muchas. Quizá lo más así me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en los descansos en la India nos dieran un coco con una pajita para hidratarnos. ¿Pero por el calor o por cómo? No, porque dicen que el agua de coco es súper, o sea, que viene muy bien y teníamos el coquito así con la pajita para hidratarnos, Hostia. pero sí, pero tengo, joder, yo creo que tengo muchas, muchas anécdotas, pero esa sería una que me chocó así, dije: "Joder, qué bien". Y ya para terminar, que esta sí que se la hago a todo el mundo, tú que claro, la has vivido, tiene una carrera que quizás es diferente a la de muchos, pero ¿qué es para ti lo más importante para ser futbolista profesional? Bueno, para vivir del fútbol.
Para mí lo más importante es, la pasión. O sea, que para mí es que te guste. O sea, vivirlo de tal manera que sea lo primero y lo último, o sea, lo primero con lo que te levantes cuando te levantas y lo último que pienses cuando te vayas a dormir. Creo que cuando tú tienes pasión por algo, te diferencias del resto. Y luego, por supuesto, sacrificio y disciplina, pero creo que sin pasión es difícil hacer algo al 100% bien. Pues nada, Dani, no te quito más tiempo. Yo creo que la charla le habrá encantado a todo el mundo, que es una charla diferente con 1000 historias, 1000 goles también. Y nada, oye, que te quede todo el fútbol posible y a ver qué pasa este año con el Illescas, ¿no? Una nueva aventura. Pues sí, muchas gracias y nada, me ha encantado la entrevista y nada, y encantado de haber estado contigo. Muchas gracias, Dani. Vale, nada, a ti.